aumenta su ofensiva y deja decenas de muertos por bombardeos en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, y en operativos en Cisjordania ocupada. Las autoridades del enclave cifran en más de 18.600 los muertos, mientras se agudiza la crisis humanitaria y hospitalaria. Tras el encuentro entre los presidentes de Venezuela y Guyana para hallar una salida diplomática a la disputa por el Esequibo, las partes acordaron que no se amenazarán ni usarán la fuerza ante ninguna circunstancia y que cualquier controversia se resolverá de acuerdo al derecho internacional. Tenemos reporte desde Caracas. Y la ministra de Seguridad de Argentina presentó un protocolo para actuar contra la protesta social. En línea con su política de mano dura, Patricia Bullrich anunció que las 4 fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes o bloqueos. Opositores consideran que la medida es inconstitucional. Hola, bienvenidos a las noticias de France 24 en español. Gracias por acompañarnos como todos los días. Soy Santiago Aristía y comenzamos esta emisión en Medio Oriente. Israel aumenta su ofensiva y deja decenas de muertos por bombardeos en Rafah, al sur de la Franja de Gaza, y también en operativos en Cisjordania ocupada. Las autoridades del enclave cifran en más de 18.600 los muertos, mientras se agudiza la crisis humanitaria y hospitalaria. Los palestinos abarrotados en el área de Rafah, en la frontera con Egipto, y a donde se desplazaron instados por Israel, son ahora también víctimas de bombardeos israelíes. Con casi 2 millones de desplazados internos, un nuevo cruce desde Israel hacia la Franja de Gaza fue abierto. Mediante este se busca entregar elementos esenciales a sus habitantes. Veamos el informe. Mientras Israel enfrenta una presión cada vez mayor por el empeoramiento de la crisis humanitaria en Gaza, incluyendo a Estados Unidos, su aliado más fuerte, se abre un nuevo puesto de control en el cruce de Kerem Shalom para acelerar la entrega de ayuda humanitaria a los habitantes de Gaza. Antes de entrar en la franja, las autoridades israelíes inspeccionan los camiones de ayuda, un proceso que ha causado cuellos de botella cuando los camiones se dirigen hacia el sur del enclave desde Rafah para ser revisados en la frontera de Egipto con Israel. El uso de Kerem Shalom en la frontera entre Egipto, Gaza e Israel debería permitir que se procesen más camiones, incluidos algunos procedentes de Jordania por primera vez desde que comenzó la guerra. El pueblo de Gaza se está quedando sin tiempo ni opciones mientras se enfrenta a bombardeos, privaciones y enfermedades en un espacio cada vez más reducido. Se enfrenta al capítulo más oscuro de su historia desde 1948 y ha sido una historia dolorosa. Una entrega que las organizaciones de ayuda dicen que es cada vez más urgente. Mientras miles de habitantes de Gaza desplazados carecen de alimentos, refugio y medicinas, los combates hacen estragos en el sur, provocando pánico entre los más vulnerables. La verdad es que no sé cómo afrontar esto, cómo consolaré a mi hijito. Incluso para mis hijos pequeños que están aquí conmigo no hay nada, absolutamente nada. Y yo también estoy a punto de dar a luz, pero no hay nada para este recién nacido, nada básico. La ONU estima que 1,9 millones de habitantes de Gaza desplazados reciben ayuda de unos 100 camiones al día. Avanzamos con más noticias. Los líderes de la Unión Europea anunciaron el inicio de las negociaciones para la adhesión de Ucrania al bloque. Funcionarios europeos se alegraron por la noticia y se mostraron expectantes ante el posible ingreso de Kiev, mientras que Hungría manifestó su rechazo a la adhesión y bloqueó ayuda europea de 50.000 millones de euros para Ucrania. Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció que el bloque retomará el diálogo sobre ayuda para Kiev a inicios del próximo año. El informe es de Hugo Caro Jiménez. Un gran día para Ucrania. Este 14 de diciembre, los líderes de la Unión Europea acordaron abrir negociaciones para la adhesión de Ucrania al bloque. Las conversaciones también incluyen el ingreso de Moldavia y a Georgia como un candidato. La presidenta de la Comisión Europea y el canciller alemán no tardaron en pronunciarse sobre la noticia. Los líderes han decidido iniciar las negociaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia y conceder el estatus de candidato a Georgia, una decisión estratégica y un día que quedará grabado en la historia de nuestra Unión, orgullosos de haber cumplido nuestras promesas y encantados por nuestros aliados. Una fuerte señal de apoyo y una perspectiva para Ucrania. En el Consejo Europeo acabamos de decidir iniciar conversaciones de adhesión con Ucrania y Moldavia. En contraste a von der Leyen y Scholz, el primer ministro húngaro expresó su rechazo. Iniciar las negociaciones de adhesión con Ucrania es una mala decisión. Hungría no participó en la decisión.
Desde la capital ucraniana, los residentes reaccionaron a la posible adhesión de su país al bloque europeo. Apoyo el deseo de entrar a la Unión Europea y me hubiera gustado que ocurriera hace 1 o 2 años. Si todo va bien, me alegraré, pero no sabemos qué ocurrirá después. El anuncio de este jueves es un claro mensaje para Moscú en su guerra contra Kiev. Aún está por verse los detalles de las negociaciones formales con Ucrania, unas que podrían extenderse por varios años. Y tras la reunión entre los presidentes de Venezuela y de Guyana para encontrar una salida diplomática a la disputa por el Esequibo, las partes acordaron, entre otros puntos, que no se amenazarán ni usarán la fuerza ante ninguna circunstancia y que cualquier tipo de controversia se resolverá de acuerdo al derecho internacional. Ampliamos la información desde Caracas con Daniela Zambrano. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas fue el encargado de leer este comunicado conjunto luego de una serie de reuniones que se llevaron a cabo durante todo el día, en principio por separado de los presidentes de Guyana y Venezuela, con representantes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y de la CARICOM, así como con la presencia de los cancilleres de Brasil y Colombia. Y posteriormente se hubo un encuentro entre ambos mandatarios que se prolongó por más de 1 hora. En el comunicado expresan que Guyana y Venezuela acordaron, en primer lugar, que no se amenazarán ni directa ni indirectamente ni utilizarán la fuerza mutuamente en ninguna circunstancia, que cualquier controversia entre los estados se resolverá bajo el derecho internacional, incluyendo el Acuerdo de Ginebra de 1966. Sin embargo, hacen la salvedad y dejan nota que Guyana insiste en que en el proceso se siga bajo la Corte Internacional de Justicia y Venezuela insiste en desconocer la jurisdicción de la Corte Internacional para resolver este conflicto territorial por la zona del Esequibo. Acordaron además continuar el diálogo y que se instale una comisión conjunta conformada por los cancilleres de ambos países que en 3 meses darán una actualización a ambos mandatarios. Pero vale la pena destacar parte de las declaraciones que diera más temprano el presidente de Guyana. Insistió en que Guyana tiene el derecho a ejercer su soberanía y otorgar las licencias y los permisos que considere necesario para explotar su territorio. Y además insisten en que Guyana no busca la guerra, pero se reserva el derecho de trabajar con todos sus socios para defender lo que considera es suyo. Se espera que este viernes haya una declaración por parte del presidente Nicolás Maduro tras el encuentro. Finalizamos en Argentina. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad del gobierno del ultraderechista Javier Milei, anunció las nuevas medidas que regirán para controlar las manifestaciones sociales. Los anuncios fueron cuestionados por la oposición, que los tildó de anticonstitucionales y autoritarios. Bullrich es conocida por su política de mano dura y algunos casos de represión marcaron su gestión en la misma cartera, pero durante el mandato del expresidente Mauricio Macri. El informe es de Samuel Salgado. Más medidas urgentes del gobierno de Javier Milei a menos de 1 semana de haber asumido como presidente. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuota del macrismo, anunció el nuevo protocolo de orden público. Cualquier manifestación que implique un corte de calle parcial o total será intervenida por las fuerzas de seguridad del Estado. Las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente y será graduada en proporción a la resistencia. Los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delito, dijo la ministra Bullrich, serán identificados y tendrán que rendir cuentas al Estado, en principio económicas. Todos los costos vinculados a los operativos de seguridad se les enviará la factura a las organizaciones o individuos responsables. El Estado no va a pagar. Estas medidas del gobierno Milei fueron criticadas por la oposición, que las calificó de autoritarias y anticonstitucionales. Para la ministra Bullrich hay manifestaciones de argentinos de bien y otras del pueblo trabajador. Las primeras son divinas, las segundas serían ilegales. En redes sociales se convocó a las primeras manifestaciones en contra del gobierno Milei, especialmente en respuesta a las también recientes medidas de ajuste de choque en materia económica. Este 20 de diciembre vamos a ser miles ejerciendo nuestro derecho a la protesta contra el plan Motosierra de Milei Caputo. Patricia Bullrich ya había ejercido como ministra de Seguridad durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Si bien su gestión logró la reducción de la tasa de homicidios en algunas zonas críticas del país como Rosario, el ministerio de Bullrich fue conocido por casos de represión policial, como la muerte violenta de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel en manifestaciones. Es todo por el momento. Sigan en France 24. Gracias por acompañarnos.